Estamos en Génesis, capítulo 11, y vemos la Torre de Babel en esta mañana. Claro que continuamos aquí en el libro de Principios. Nos hemos enfocado en las 7 Cs de la historia: creación, corrupción, catástrofe, y nos encontramos ahora en confusión. El capítulo 10 ya vimos el estudio la semana pasada, pero aquí nos vamos a enfocar en el capítulo 11. Si alguien necesita la Biblia, una Biblia, les prestamos una Biblia. Si no traen Biblia, ¿todos bien? ¿Alguien necesita aquí enfrente una Biblia, por favor? ¿Alguien más necesita? Levanten la mano y muy importante leer la palabra juntos. Muy importante. Génesis 11. ¿Ya están todos ahí? Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Por favor, tomar asiento. La Torre de Babel. En realidad hay muchas ideas de dónde, cómo se establecieron los pueblos, de dónde vinieron, de dónde vienen las raíces. Y la semana pasada vimos en el capítulo 10 cómo de los 3 hijos de Noé se estableció en realidad el mundo, y cuántos países salieron de ahí. Y es un estudio en sí muy, muy, muy profundo. Pero podemos tomar la genealogía de la humanidad, y en sus notas están muy pequeñas, pero en realidad está una muy sencilla para que se pueda explicar a los niños la genealogía y cómo funciona esta genealogía de la humanidad, de dónde venimos, de cómo salimos, y la importancia de entender la Torre de Babel. Pero también está la genealogía de Jesús, y se encuentra en el Nuevo Testamento la genealogía de Jesús a través de María, tanto de José. Una genealogía, y podemos regresar en esa genealogía no nomás a David, pero hasta Adán. Poder tener todo ese tiempo contado, y es tan importante porque no hay ausencia de tiempo a través de estudiar estas genealogías. Está el tiempo medido. Podemos ver que han pasado 4,000 años, a este punto 6,000 años desde la creación del mundo a través de estas genealogías, y es la importancia de esto. Porque nosotros creemos que el mundo es mucho más joven de billones y billones y billones de años que dicen que tiene. Entonces, la controversia es: ¿qué vamos a creer? ¿La palabra de Dios o la palabra de hombres? Y es importante tomar el tiempo de ver estas genealogías. Pero aquí la Torre de Babel, o también podemos decir la Torre de Rebelión, después del diluvio. El versículo 1 nos dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y quiero que entiendan, el capítulo 11
no lo estamos viendo cronológicamente, es literalmente. Nos está contando la historia, pero en realidad el capítulo 11 toma lugar antes del capítulo 10 que acabamos de estudiar. El capítulo 10 de Génesis nos da en detalle cómo salieron y quién son los hijos y si ves más profundo de dónde salieron todos estos países, la población de la humanidad, podemos decir. Entonces, no es literal y no es cronológica. Y leímos el capítulo 10, la construcción de la ciudad de Babel, y que Nimrod era el que la comenzó. Pero podemos decir que vemos más en detalle aquí ahora en el capítulo 11 de lo que ha pasado. Y la comparación para poder entender es como Génesis 1 y 2. Síguese contando esa historia para reforzar lo que ha pasado. Es lo que se nos da a entender. Vemos la creación del mundo, pero en el capítulo 1 y luego el capítulo 2 de Génesis nos da más detalles. Y es lo mismo aquí entre el capítulo 10 y 11 para que podamos entender, porque uno lo lee y si lo está leyendo y piensa que es cronológicamente, no concuerda. Pero ahora nos dice toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Literalmente una sola boca, un labio, una voz. Ponte a pensar, ¿se imaginan aquí? Qué suave poder comunicarte con cualquier persona y no pensar, ¿me entendieron? ¿No? Porque es lo que hacemos hoy en día. Cuando alguien nos está hablando otro idioma, ¿me entendieron? ¿O los entendí correcto? ¿Qué es lo que están diciendo? Y podemos decir aquí, era completamente sin barreras. Todo se entendía, todo. Y claro que nosotros sabemos que la lengua que se hablaba en ese tiempo, nosotros sabemos, estamos viendo la Biblia, ¿no? Está en español, pues era español, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Creemos que era hebreo. ¿Por qué? Porque todo esto fue escrito en hebreo. Creemos esto. Pero en realidad no sabemos. El versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Fíjate, aconteció que cuando salieron del oriente, y sabemos que el arca, ya vimos esto, el arca vino a descansar sobre los montes de Ararat, ¿no? Ararat, ahí se estableció, ahí cayó el arca. Génesis 8:4, y reposó el arca el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces ahí estaba el arca y de Ararat se movieron de ahí dejando el oriente atrás de ellos. Para hacernos entender, entonces el sol salía a espalda de ellos y podemos dejar que dejaron la luz atrás de ellos, dándonos el entender que dejaron a Dios también atrás. Lo dejaron atrás. Dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y ahí se establecieron ahí la tierra de Sinar y es Babilonia. Se establecieron ahí. Aquí vemos la rebelión contra Dios. ¿La vieron? ¿O no? ¿Vieron la rebelión? Ellos no obedecieron el mandamiento que Dios había dado. Nimrod quería que toda la gente se quedara ahí en este lugar para que construyeran una ciudad, tanto una torre, y él iba a mantener a toda la población bajo su control. Pero también les pareció a ellos. Si recuerdan, Israel quería un rey. A la gente, aunque se ponen a quejar, a murmurar, porque tienen un líder, pero es lo que quieren. Pero no reconocen que es Dios. Y les pareció quedarse ahí. Se unieron en esta idea. ¿Todavía no ven la rebelión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí, no? Unos sí, otros no. Génesis 9:7 nos dice,
Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fíjate que nos dice en la tierra, no en un lugar de la tierra. Algo tan pequeño y insignificante, pero es desobediencia. Y hay veces nosotros así también vemos, que es desobediencia. No lo vemos porque, pero nada más es que es chiquitito, no. Pero el hombre puede decir, siempre la riega, siempre la regamos. Porque le queremos cambiar y hacer las cosas a nuestra manera. Y mucha gente no es que no entienden lo que Dios les está pidiendo. El problema, te voy a decir, es mucho más profundo que eso. Muchas personas tienen rencor contra la autoridad de Dios. Es absurdo en creer o reconocer la autoridad de Jesús. Es más, la autoridad puesta sobre ellos la pelean, no se someten. Siempre no está bien, pero es que yo pienso. Y uno tiene sus propias ideas, pero Dios ha dicho. Dios ha dicho. El versículo 3 dice así: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjate, ¿de qué se hacen los ladrillos? ¿De qué se hacen? ¿De tierra, de lodo, de adobe, de barro, arcilla o no? Es de lo que se hace. La materia que existía ahí era exactamente esto: tierra, lodo, adobe, barro y arcilla. Era lo que tenían alrededor de ellos. No había piedras ahí donde estaban ellos. No es como en Rialto, ¿no? Aquí te pones a escarbar, pura piedra. Quieres poner pasto y está sacando. No, está chiquita, no, hombre. No es lo que está ahí, son puras piedras. Es más, si te vas por la Cedar y te encuentras una casa completamente hecha ¿de qué? De piedras. La barda de piedras. ¿Por qué? Porque es todo esto era un río. Mucha piedra aquí. Pero fíjate, la tierra, el barro, quiero que entiendan esto. La tierra, el barro simboliza al hombre, como Adán. Es lo que simboliza. La roca es un símbolo de Dios. ¿Ven? Mateo 16:18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Y Pedro no es la roca, es Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque vamos a establecer sobre la roca quién es Dios. Daniel 2:33 nos habla y nos dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, dándonos el entender la humanidad del hombre. Y vemos una descripción, podemos del último imperio, pero vemos al hombre simbolizado por tierra, barro cocido, podemos decir. El versículo 4: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjate, muy importante este versículo. Identifica lo que está pasando aquí. Estaban unidos, todo era de ellos y para ellos, y hacían las cosas simplemente para sí mismos. Vamos a construir una ciudad, y esta ciudad se llamaría Babel. Y quiero que entiendan, el nombre original, Babel, quiere decir el portal de los dioses, con D minúscula. Es lo que significa, el portal de los dioses. Pero Dios la iba a hacer confusión y decir: confusión es su nombre. ¿Por qué? Porque el hombre está confundido cuando se va atrás de dioses, ídolos. Es la confusión que existe. Unidad en esta ciudad.
en una unidad, estaban unidos por medio de la construcción de la ciudad. Y dice, edifiquémonos, hacer para nosotros mismos una ciudad, mi ciudad, verdaderamente aferrándose. Esto es lo que el hombre ha hecho, lo que nosotros hemos hecho. Iban a construir una torre para estar unidos. Quiero que entiendan esto, en una religión. ¿Por qué? Porque ya no estaban buscando a Dios, le dieron la espalda a Dios, a la luz. Ahora estaban buscando al Dios con la D minúscula. Y una torre cuya cúspide llega al cielo, fíjate. Astrología, viendo las estrellas, viendo los cielos, siguiendo, yéndose en pos de estas ideas. Lo que están diciendo aquí en palabras sencillas: vamos a adorar a Dios como nosotros lo queremos adorar. Tenemos que hacer a un lado su moralidad, que es muy restrictiva. Es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque se van a través de su Dios con D minúscula, en vez del verdadero Dios de la Biblia. Vamos a adorar a Dios a nuestra manera y a nuestras condiciones. Ahí está la rebelión de ellos. Vemos aquí el origen del movimiento de la nueva era. Movimiento espiritual y filosófico que se centra en prácticas ocultas y regiones orientales. Torre. La palabra torre es la palabra sigurat. Sigurat. Entre los descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia se hallan los sigurats, torres escalonadas construidas para la adoración de deidades paganas. Es lo que son. Y es creído que la torre que ellos construían fue hecha como una de estas sirugats que se han descubierto. Aquí ven la idea de una sigurat que se encuentra, y si se te ve parecida, sí lo es. Pero el intento de que ellos, fíjate, tenían, el intento de ellos querían llegar al cielo. El hombre es la religión, el hombre queriendo llegar al cielo, queriendo llegar a Dios, queriendo ser un Dios. Esa es la religión. Queriendo llegar a Dios a través de hacer cosas buenas, porque tengo que hacer. Pero esa es la religión. Pero aquí la idea era destronar a Dios. O también han de haber pensado que el Dios que ellos adoraban se podía bajar a través de esta torre para venir a ellos, alcanzando hasta los cielos, para que descendiera su Dios con D minúscula. Pero vemos aquí, muy importante, y pueden subrayar en su Biblia, dice, hagámonos. ¿Hagámonos qué? Un nombre. Un nombre para mí. Lo único que se ve aquí en esto es ego. El ego de ellos. Quiero ser conocido, quiero tener un buen nombre, quiero tener una buena reputación, quiero el don, ¿no? Fíjate, ego. Lo que quiero es que todos me miren a mí y que me den la honra que yo me merezco. Hagámonos un nombre para mí. Fíjate. Y carga la misma idea del pecado original en lo que la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No voy a morir. Pensando en sí mismo. Pensando, puedo ser más. Serás como él.
Fíjate, ego es lo interno de uno y la condición del corazón. Entonces la base de rebelión es exaltar a la humanidad. Que la gente estén unidos y si están unidos en la rebeldía, ¿de qué? De la voluntad de Dios. Están opuestos a lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjate, ellos tenían temor ser esparcidos sobre toda la faz de la tierra. El Señor ya les había dicho, Dios ya había dicho, por toda la tierra. Rebelión, no, yo me quedo aquí. Aquí nos vamos a quedar. No me muevo de aquí. Sácame si puedes. En realidad, el temor causa rebeldía. Y uno debe de confiar en lo que Dios ha dicho, lo que nos pide, no en lo que queremos hacer. Nuestros hijos demuestran esta misma rebeldía desde muy niños, desde chiquititos. ¿No? Limpia tu cuarto. No. Haz tu tarea. No. Y no, y más no. No. No hagas eso. No. Esa rebeldía ya está en todos nosotros. Y verdaderamente lo que necesitan es disciplina y dirección. Y es lo mismo que uno como adulto también lo hace. Lo hacemos lo mismo. Dios nos ha dicho hace. No, pero no lo decimos tanto así. No le vamos a decir no a Dios, ¿verdad? No, pero me hago patito, no me hago a un lado. No le pongo atención. ¿Por qué? Porque uno quiere adorar a Dios como uno lo quiere adorar, no como Él nos ha dicho. Uno se quiere casar con cierta persona, con el que él o ella, bueno, con quien uno quiera. Hoy en día, varón se quiere casar con varón, mujer se quiere casar con mujer. Ahora, no estoy confundido, no sé ni qué soy. Pero no quieren ser obedientes y esperar para la persona que Dios tiene para uno. Hacer lo que yo quiero hacer y no hacer lo que Dios quiere que haga uno. Es la rebeldía. Necesitamos saber que Babilonia es un sistema religioso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5, si gustan leer conmigo. Apocalipsis 17 es el último libro hacia la derecha, hasta el mero fin. Apocalipsis 17, y ya estudiamos esto cuando vimos este libro, pero fíjate el capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y está enraizada aquí en lo que vemos. ¿Dónde nació esta religión? Aquí durante la Torre de Babel, a través de Nimrod, es donde nació. Y lo hemos mencionado, el movimiento de la nueva era. Pero muchos, fíjate, no saben de este movimiento aún hoy en día. Piensan, pues no es nada, o que no tiene nada malo. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere que uno piense.
Pero uno se puede estar enredando y fornicando con la gran ramera. Les recuerdo que comenzó con Nimrod. Y hoy en día muchos lo oyen en estos términos y no le ponen mucho pensamiento, mucho valor. Las religiones metafísicas, psicologías y la gente no le pone atención. Hasta piensa que son buenas. El movimiento de la nueva era, el Dios para ellos, Dios es uno mismo que ha llegado en un enfoque más alto de uno mismo. Uno se concentra o se enfoca en uno mismo, que uno puede llegar a ser un Dios. Y es la idea, que uno no necesita a Dios. Yo puedo hacer esto en mi poder. El hombre para ellos es uno que se ha despertado a una conciencia de ser un Dios, y es por evolución que llegara a ser un Dios. A través del tiempo vas a ver. Religiones hoy en día te enseñan que puedes ser un Dios y vas a tener tu propio reino. Es religión y es falso. La creación es parte de Dios y la creencia que Dios está en todo, en las piedras, en los árboles, es la razón por qué adorarlas y que hay muchos dioses. Les he dicho, he estado arriba de la montaña Rubidoux y ahí está una cruz muy grande. Y ahí estaba alguien que hablándole al Dios de las piedras, el Dios de las nubes, el Dios de la tierra y al pie de la cruz. ¡Wow! Tan salidos, adorando a la tierra, las piedras, los árboles, porque ahí está Dios. Salvación se encuentra en que uno cultive para descubrirse a uno mismo que es Dios. Existe también el movimiento de la potencial humana, creer en uno mismo, creer que lo puedes hacer. Piénsalo, míralo, tú puedes lograrlo. Es el poder de tu mente. Si tú lo puedes visualizar, lo puedes ver, lo puedes obtener. Religión en la humanidad, pero también religión en la religión. ¿Por qué? El poder de pensar positivamente es lo mismo. No, Dios no desea que nadie sea pobre, que todos van a ser ricos. Si tú por favor, es absurdo. Holístico. Esto incluye los cristales, la canalización, es captación sobrenatural como la telepatía, clarividencia, pensar fuera del cuerpo que te puedes ver, increíble. Pero la palabra de Dios nos dice que son costumbres abominables. Deuteronomio 18, 9 al 12, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, porque era lo que hacían. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Y todo eso es la religión. Ideas humanas, y todo esto resale de aquí de la Torre de Babel y lo que ellos estaban haciendo. Poquitos años después del diluvio, y la humanidad otra vez ya va. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Pero ¿cómo respondió Dios? Fíjate el versículo 5 al 9. El versículo 5 nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate, descendió Jehová para ver la ciudad. Y no era necesario, porque Dios es omnipresente. ¿Ven? Omnipotente también. Pero fíjate, Dios descendiera
para ver la ciudad. Salmos 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Está en el cielo. Ya no me ven a mí. Ya quitaron su vista del Dios Todopoderoso. Él simplemente descendió para que viéramos la futilidad, la vanidad o lo inútil que es el hombre, la humanidad. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces ellos, fíjate, planeaban y construían sin Dios. Ni siquiera le dieron un pensamiento a Dios, y esto es uno de los errores más grandes que uno puede cometer. Dejar a Dios completamente fuera de nuestros planes. Vivir tu vida sin los planes de Dios es lo peor que puedes hacer. No, pero es que me voy a ir. Es que mira, hay ideas, y hay veces nos nace y decimos que es Dios. Pero en realidad, ¿es Dios el que nos está dando dirección? ¿O es la carne? Mis propios deseos y pensamientos. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres, fíjate, todo lo que construye el hombre nos va a impresionar a nosotros. ¡Wow! Mira nomás. Pero no a Dios. Todo lo que construye el hombre impresiona al hombre, pero no a Dios. El versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Unidos en pensamiento, esto es lo que vamos a hacer. Un solo lenguaje. El hombre tenía, fíjate, la habilidad para comunicarse, y la unidad que tenían les había dado un sentido erróneo de poder que los traía a una rebelión más grande. Increíble. Versículo 7. Ahora, pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues descendamos y confundamos. ¿Con quién está hablando? Aquí la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos la Trinidad una vez más. Y es con quién está hablando aquí. Dice: descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y esta es una resolución tan sencilla para Dios. Pudiera haber mandado un gran temblor y destruido todo. Pudiera haber mandado relámpagos y todos se hubieran ido. Pero Dios simplemente causó confusión en el lenguaje. Pero los permitió que posiblemente vinieran a conocerlo, pero ahora iba a ser en su propia lengua. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Una vez más, vemos que Dios los esparció de ahí sobre la faz de una parte de la tierra. ¿Qué dice? De toda la tierra. Y es de ahí donde salen ahora diferentes culturas, lenguas, pero una sola raza. Una sola raza. La raza humana. Es aquí que vemos un versículo muy importante. Hechos 17:26. Hechos 17:26 nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, el color de la piel se ha tomado históricamente como una representación distintiva de raza. Ay, son negros, ay, son morenos, ay, son amarillos, ay, son rojos. Ideas humanas. Nuestro entendimiento de la genética humana en el siglo, aquí el 21 siglo, nos dice que la idea de raza es una inventación humana. Así que se confirma que es una idea humana de evolución y no lo que Dios ha creado. Así que el concepto mismo de raza no tiene ninguna base genética o científica. Se me hace curioso. Los científicos sí reconocen, es más, dicen que son los accidentes de la historia. Es como ellos dicen. Los accidentes de la historia, el resultado de las mutaciones, de las migraciones, que hay diferencias entre grupos de personas. Y nos dan de entender que esto es parte de la selección natural, el aislamiento de algunas poblaciones y el mestizaje entre otros. Increíble. Pero una vez más, lo que no son diferentes raciales, porque el concepto mismo de raza no tiene ninguna base científica o genética. No lo hay. Se me hace interesante que sí reconocen el elemento que sí afecta, que son las migraciones. Babel, Dios ya lo dice aquí. Babel, Dios esparció a través de toda la tierra. Y el mestizaje entre grupos de personas. Así que ellos ven esto y que las diferencias entre nosotros, quiero que entiendan, solamente confirma la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, libros que son escritos, ideas que son escritas, el origen de las razas es falso, porque no hay razas, solamente hay una raza, la humanidad, la raza humana. Ahora, podemos entender, y genéticamente podemos entender que es grande la genética que existe en todos nosotros. Ya mencioné cómo podemos salir diferente aún de la misma familia, genéticamente. ¿Sabían que para poder entender, somos diferentes tonos de café? No hay blanco y no hay negro. Son diferentes tonos de café. ¿Por qué? Porque existe la melanina en cada uno de nosotros. Y algunos reciben más y algunos menos. Mayoría estamos entre medio. Podemos ser mexicanos, salvadoreños o sea lo que sea, y tenemos diferente color. ¿Por qué? Porque genéticamente nuestros padres tienen diferentes genes entre ellos. Y es de ahí donde sale, dice el color, pero no es color. Es diferentes tonos de café. La falta de melanina en el blanco, podemos decir, es casi un defecto, ¿no? Pero aún sigue siendo. No es una diferente raza, no hay una raza superior. Todo eso es falso. Es idea de la humanidad. Pero te voy a decir esto, si quieres resolver los problemas de racismo en tu propia vida, tienes que creer en la Biblia y en el relato verdadero de la historia de la raza humana. Esta es la conclusión. Todos necesitamos juzgar nuestras actitudes y nuestra manera de ver el mundo contra la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Es lo que importa aquí.
Entender que esto pasó y es como llegamos a este punto. Pero no fue hasta 1900 algo. En estos últimos siglos que salió esta idea de la raza superior. Es falso. Falso. Pero vemos el resultado y dice, dejaron de edificar la ciudad. El plan de Dios siguió, los esparció y dejaron de construir. O sea, aplastó la rebelión que había en el hombre. Y lo que también se ve aquí es la soberanía de Dios. Dios no tiene límites, pero uno mismo se los quiere poner. No. Versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De toda la tierra. Babel es como la palabra hebrea que es conocida o quiere decir confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Que no haya confusión. Si estás confundido en esto, no es de Dios. Su palabra es verdad. Es verdad que Dios no es un Dios de confusión en la iglesia. Él no es el autor de la confusión en la iglesia. Pero Dios en tiempos ha usado la confusión en el mundo. ¿Para qué? Para que las personas se sometan a Él. ¿Qué es la verdad aquí? Lo significante es que Babel y Babilonia representan un desafío espiritual. Cada generación, fíjate, cada generación construye sus propias torres. Tenemos la torre de Sears en Chicago, tenemos las dos torres, o teníamos las dos torres gemelas en Nueva York, la torre de Eiffel en Francia, la torre de Trump en Nueva York, la torre de, ¿qué en Tijuana? No hay torre en Tijuana, pero bueno, no. Pero sí hay pirámides, ¿no? Sirugats en México, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, China, Egipto, Turquía, Indonesia, Francia, Italia. Sirugats. El cristiano, fíjate, no se puede escapar de este mundo. El estar en este mundo es donde tenemos nuestro ministerio que Dios nos ha dado. No estamos aquí para construir torres o para, como la Biblia lo dice, hagámonos un nombre. No estamos aquí para hacer un nombre para mí. Somos representantes de Cristo Jesús a este mundo perdido. Ahí está el nombre sobre todos nombres. Así que nuestro propósito que estamos aquí es para ayudar el construir la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, Dios sostiene a una familia. El versículo 10 al 26. Lo puedo leer, pero no quiero que se me vayan a dormir. Se los voy a dejar como tarea. Simplemente es la genealogía que continúa. Pero les quiero traer atención a los versículos en este lineaje. El versículo 11 nos dice, y vivió Sem después que engendró Arfaxad 500 años y engendró hijos y hijas. Sem, aquí vemos el lineaje. El versículo 26, Tare vivió 70 años y engendró ¿a quién? Abraham, a Nacor y Harán. Lo importante es que vemos este lineaje está completo. No, Dios es fiel. Sigue este lineaje. Dios es cuidadoso de su gente y siempre está vigilando por ellos. La importancia es que el lineaje continúa y vemos nombres y siguen los nombres. Pero podemos regresar y tomar este lineaje desde Jesús hasta Adán. Aquí con Noé y después hasta Adán. El lineaje está completo en la Biblia.
Primera de Crónicas 24 y 27 dice: Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham. Ahí está el linaje. Les di una hoja que pueden seguir este linaje. Cuando Dios ha hecho una promesa, Él la cumple. Se va a cumplir a su tiempo, pero se cumple. Simplemente este linaje se ve como muchos nombres, y si me pongo a leer una vez más, se van a comenzar a dormir, porque es lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene? Tenemos que ver más allá. El punto es que nos traen a la vida de Abraham. Y Dios comienza una nación nueva. El versículo 27 nos dice: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Aram engendró a Lot. Abraham, aquí somos introducidos a un hombre que Dios lo iba a bendecir mucho con familia. Y después una nación. Y de esa nación iba a ser, fíjate, iba a bendecir al mundo a través de los judíos. Israel. Versículo 28 y 29. Murió Aram antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Aquí vemos la gracia de Dios. Vemos que Él iba a llamar a Abraham y a Sarai. Pero ellos vinieron de una generación y familia que adoraba ídolos. Josué 24:2, por eso es tan importante. Josué lo que dice, y dijo Josué ante todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Escoge para ti a quién servirás. ¿A los ídolos y dioses al otro lado del río? ¿Babilonia? ¿Los sirugats, las torres y la religión? ¿O escoges adorar a Dios a su manera como Él quiere? Versículo 30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Dios iba a usar esta situación para su gloria. El nombre Abraham es padre exaltado y no tenía hijos. No tenía ni hijos. La última persona que uno o él mismo iba a pensar que Dios me puede usar. Tengo este nombre de que es padre exaltado y ni hijos tengo. Pero Dios lo iba a usar. A lo mejor estás pensando en esa idea: Dios, ¿cómo me puede usar a mí? Yo soy, ni mi nombre me queda. No. Está bien, Dios te lo va a cambiar. Amén. Dios le cambiara su nombre a Abraham, que es padre de multitudes. Versículo 31 y 32. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Aquí llegamos a la conclusión. Te voy a decir, el mundo está en busca. El mundo está en busca de hombres y mujeres que sean sabios, fuertes, para cumplir la obra, el trabajo. Y Dios busca lo opuesto. Dios busca al débil. Muchos dicen aguados, ¿no? Dios te quiere usar. De ahí, fíjate, tomó a Abraham y lo hizo Abraham.
Es en el poder de Dios que se puede cumplir, no en el poder del hombre. Si uno está lleno de ego y uno dice, yo construiré mi propia torre, yo cumpliré mi voluntad, yo no necesito a Dios. Está bien, Dios no te puede usar. Es más, ni te quiere usar, porque vas a causar más daño a las vidas alrededor de ti. Como cristianos puede haber rebelión contra Dios. Y te voy a decir, se ve en diferentes formas y uno ni siquiera las reconoce. Cuando el esposo no ama a su esposa, cuando no la hace una prioridad en su vida, la importancia es en sí mismo, en lo que uno quiere hacer. Esa es rebelión contra Dios. Cuando la esposa no se quiere someter bajo la cabeza del hogar, diciendo, yo le voy a enseñar a él cómo hacerlo. Si yo no hubiera tomado el control, ya hubiéramos perdido todo. Una vez más, el orden de Dios es diferente. El hogar está fuera de orden. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, o peor, les dicen a los padres lo que los padres quieren oír, de todas maneras no lo hacen. Es rebelión, pero la rebelión es contra Dios. Como empleados, no reconocer que trabajamos para Dios. La obra que estoy haciendo es para glorificar a Dios. No ponerme deprisa porque ahí viene el jefe. Dios siempre está mirando. Te pregunto en esta mañana, ¿has orado? Orar es simplemente comunicarnos, hablar con Dios, comunicarnos con Dios. O dices, no me importa lo que Dios dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esa decisión es tuya. Esto sí te digo, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, estás viviendo para sí mismo, queriendo adorar a Dios a tu manera. Y tu Dios es Dios de D minúscula. Viene siendo un ídolo. Es todo. Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dios ha proveído el camino. No hay otro nombre dado a los hombres en que uno puede ser salvo. El nombre de Jesús. Él dio su vida en la cruz, crucificado, enterrado y ha resucitado. El Evangelio. ¿Qué crees tú? Yo no sé. Solamente tú sabes. Si dices, yo creo en Dios. Acabo de hablar en México, dando el Evangelio. Todo hispano cree en Dios. Pero ¿creen aquí o crees aquí? La diferencia entre el cielo y el infierno. Creer con todo tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo, dice. Creer en tu corazón, no en tu mente. Porque si estás creyendo en tu mente, andas perdido. Porque vives como el diablo y piensas que crees en Dios. Los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. Yo te invito en esta mañana, arrímate para que puedas decir, yo creo en Jesús con mi corazón. Yo creo lo que Él hizo, la obra de amor que hizo en la cruz por mí. Los hermanos y hermanas te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Pero no te vayas de aquí en la misma manera que llegaste. Si Dios te ha hablado y reconoces algo en esta mañana, hay que arrepentirnos. Arrímate.